Las células progenitoras, más conocidas como células madres, son denominadas de esta forma, ya que a partir de ellas se pueden generar todos los tipos de células existentes en un organismo. Es decir, que estas células serán madres de toda una descendencia celular, que estará encaminada hacia la generación de tejidos y órganos para formar un individuo. Una célula madre podrá convertirse en una célula de la piel, neurona o del pulmón. Esto depende de cómo se dirija su camino hacia la especialización. Esta capacidad que tienen de convertirse en cualquier célula se conoce como pluripotencialidad. Según la doctora Eugenia Mato Matute, que en el año 2004 escribió un artículo en la revista cubana de endocrinología llamado Células Madres, un nuevo concepto de medicina regenerativa, en el cual dice que las células madre o stem cells son células totipotentes, pluripotentes o multipotentes capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas y que además poseen la capacidad de autorrenovación. Sin embargo, la mayoría de los tejidos adultos que forman parte del organismo de estos animales superiores poseen la capacidad intrínseca de autorrenovar. A partir de las poblaciones celulares que permanecen remanentes en quietud durante la vida del animal, pero que mantienen la capacidad de diferenciación. Las células madres se pueden conseguir por medio de dos fuentes: de los embriones en sus primeras fases de desarrollo o del organismo adulto. Las células madres adultas pueden obtenerse a partir de las reservas que el organismo adulto mantiene con el fin de reparar los daños que se producen en los tejidos, o bien de las células presentes en el cordón umbilical. Como ya mencionamos anteriormente, existen dos tipos de células madres. La primera viene siendo las células madres de origen embrionario, que están presentes en embriones de entre 7 y 14 días de desarrollo, aunque también es posible en algunos casos aislarlas en embriones de tan solo 5 días. Un dato interesante que nos aportan los doctores Antonio López Farre y Carlos Macaya en el libro de la salud cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y Fundación BBVA es que es posible hacer realidad el sueño de iniciar una gran revolución en la medicina que permita reparar órganos dañados o tejidos enfermos con recambios vivos engendrados en el laboratorio y adaptados a las necesidades de cada paciente. Las células madres embrionarias en específico poseen un alto atractivo para todos los científicos, ya que estas son células pluripotentes y poseen la capacidad de convertirse en cualquier otra célula. Por otro lado, tenemos a las células madres adultas. En esta etapa, la piel se renueva, las heridas se curan y se produce el crecimiento del pelo. Esto implica que durante todo el desarrollo de la vida de una persona, aún existen células poco especializadas y poco diferenciadas, como para crecer y dividirse para ayudar al organismo a regenerarse y repararse. Son adultas y en pequeñas cantidades pueden encontrarse en el organismo repartidas en órganos y tejidos tan diversos como la piel, el músculo, el corazón, el cerebro, la retina o el páncreas. Sin embargo, podría decirse que permanecen dormidas hasta que son despertadas por diferentes señales, como lo pueden ser una lesión o una enfermedad. Este tipo de célula ya no es pluripotente, sino que es multipotente y por lo tanto es órgano específica. Un ejemplo muy claro de este tipo de células madres son las células de la médula ósea, que son capaces de generar todos los tipos de células presentes en la sangre. A diferencia de los embrionarias, es muy probable que una vez que las células madre adultas se despierten, solo puedan originar células que correspondan a su tejido de origen, de modo que una célula madre adulta del cerebro solo podrá convertirse en una neurona, pero una célula de la sangre no. Sin embargo, estudios recientes sugieren que la potencialidad de algunos tipos de células madre adultas podría ser mayor de lo anteriormente esperado, existiendo células madre adultas pluripotenciales en algunos órganos adultos con capacidad de diferenciarse en tejidos derivados de cualquiera de las capas embrionarias. Es importante destacar que para que una célula madre pueda considerarse pluripotencial, tiene que cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, una única célula
debe ser capaz de diferenciarse a células especializadas procedentes de cualquier capa embrionaria. En segundo lugar, demostrar la funcionalidad in vitro e in vivo de las células a las que se han diferenciado. Y finalmente, en tercer lugar, que se produzca un asentamiento claro y persistente de estas células en el tejido diana, tanto en presencia o en ausencia de daño en los tejidos en los cuales se injerta. En estos momentos, no existe ningún estudio que cumpla con todos esos criterios de forma estricta, aunque algunos trabajos indican de manera bastante evidente la posible existencia de células madres adultas pluripotenciales. La existencia de células madre adultas en distintos tejidos, incluyendo el hematopoyético, el neuronal, epidérmico, gastrointestinal, el músculo esquelético, músculo cardíaco, hígado, páncreas o el pulmón, no admite controversia. Sin embargo, cada vez parece más evidente que las células madres adultas derivadas de estos órganos no solo pueden generar células maduras de dicho tejido, sino también tejidos derivados de otras capas embrionarias, siendo el caso más típico el de las células madre hematopoyéticas, capaces de diferenciarse a tejidos como hepatocitos, músculo cardíaco, endotelio o tejidos derivados de las tres capas embrionarias. Este fenómeno, denominado versatilidad o capacidad de transdiferenciación de las células madres adultas, no está exento de controversia, ya que mientras algunos estudios lo apoyan, otros trabajos recientes cuestionan la existencia de una auténtica versatilidad de las células, justificando algunos de los hallazgos de versatilidad en función de fenómenos de fusión celular, o incluso cuestionando abiertamente los resultados experimentales. La potencialidad celular es la capacidad que tiene una célula para distinguirse de otros tipos celulares. Entre mayor es la cantidad de tipos de los que puede diferenciarse, mayor será su potencia. De igual forma, se describe como el potencial de activación génica de una célula, a lo que comienza la totipotencia para designar aquella célula con la potencia máxima. A esto se le suman otros procesos que le siguen como la pluripotencia, la multipotencia y la oligopotencia. Como mencioné anteriormente, existen varios niveles de potencialidad que puede tener una célula. La primera es la llamada totipotencia. Esta se conoce como la habilidad de la célula para dividirse y producir las diferentes células en el organismo, como las esporas y el cigoto. A nivel potencial, la totipotencia representa las células con mayor capacidad de diferencia. En estudios del año 2011 han demostrado que las células no logran diferenciarse en una célula totipotente, sino en una variación compleja de célula totipotente. Por otro lado, tenemos a la pluripotencia, que hace referencia a células madres que tienen la potencia para diferenciarse en cualquiera de las capas germinativas, como lo son el endodermo, el mesodermo o el ectodermo, hasta una célula parcialmente pluripotente que puede formar células de todas las capas germinativas, pero no puede exhibir todas las características de una célula completamente pluripotente. También tenemos la llamada multipotencia, que se describe como las células progenitoras que tienen el potencial de activación genética para diferenciarse en múltiples pero limitados tipos celulares. Nuevos estudios relacionados con células multipotentes sugieren que estas células son capaces de convertirse en tipos celulares no relacionados, como lo son el caso de los fibroblastos, que se convirtieron en neuronas funcionales. Por último está la oligopotencia, que se refiere a la habilidad que tienen las células madres para diferenciarse dentro de unos pocos tipos celulares. Por ejemplo, células madres linfoides y mieloides. Para ser más específicos, una célula linfoide puede dar varias células sanguíneas como los linfocitos T y B. Sin embargo, no puede diferenciarse en células de otro linaje sanguíneo como un eritrocito.
El propósito que tienen los tratamientos con células madres es el de reparar un tejido que se ha dañado en el cuerpo humano, ya que la capacidad de regeneración es la cualidad más grande que tienen este tipo de células. Por esta misma razón, son investigadas como sustitutos para los trasplantes de órganos, ya que se está estudiando la teoría de que en lugar de trasplantar órganos, se pudiesen fabricar órganos nuevos a partir de estas células. La intención que se tiene es colocarlas en tejidos dañados para incitarlas a recrear ese tejido con elementos nuevos. Serían una especie de reparadores del cuerpo humano, pero para ello, como se mencionó anteriormente en el video, hay que guiarlas hacia la producción en determinadas partes, y eso es lo que está siendo estudiado en los laboratorios en este momento. Los tratamientos con células madres podrían llegar a reparar un corazón dañado por un infarto, un hígado lastimado por la cirrosis y hasta huesos fracturados por traumatismos. Las posibilidades que se abren en la medicina son casi infinitas. A pesar de que últimamente se promueven mucho los tratamientos con células madres, la mayoría de estos no están debidamente aprobados. El único tratamiento aprobado hasta el momento con empleo de células madres en cualquier parte del mundo es el del trasplante halogénico de células progenitoras hematopoyéticas de un donante a un paciente, ya sean las mismas tomadas de la médula ósea, de la sangre periférica o de la sangre del cordón umbilical. Las células madres progenitorias hematopoyéticas son células madres encargadas de producir glóbulos rojos que transportan el oxígeno a los tejidos y glóbulos blancos que combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia inmunológica, y también de plaquetas que participan del proceso de coagulación de la sangre. Como cualquier otro tratamiento o intervención, los tratamientos con células madres tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas vendrían siendo estas. Se pueden obtener con facilidad en clínicas de fertilidad. Proporcionan una infinita cantidad de células con diversas cualidades con tan solo un linaje celular. Pueden crear cualquier célula del cuerpo. Las adultas están más especializadas que las embrionarias, por lo que inducirlas es más sencillo. Las desventajas. Es difícil mantener control sobre este tipo de células, por lo cual se deben optimizar y definir correctamente de qué manera estas van a tratar cierta enfermedad. En algunos casos pueden llegar a generar conflictos en el sistema inmune. Aquellas células madres que hayan sido cosechadas pueden originar mutaciones causantes de enfermedades o con riesgo de ser dañadas en la experimentación. Las adultas no viven mucho tiempo bajo cultivo, como sí lo hacen las embrionarias. Solo pueden obtenerse en cantidades muy pequeñas. Y por último, quienes creen que la vida inicia desde la concepción, manifiestan que no es ético que se hagan investigaciones en embriones humanos. Para concluir este interesante tema, cabe destacar de manera absoluta la importancia que tiene el avance de la ciencia en este campo, teniendo en cuenta que cada vez existen más enfermedades, por lo tanto los avances en este tipo de estudios, experimentos y posteriores tratamientos son un arma básica de supervivencia para el ser humano. Además, el contexto actual de nuestra sociedad indica que la humanidad irá perdiendo su lugar, ya sea por el avance de la tecnología o por las distintas epidemias que se vienen presentando. Por lo anterior es que no debemos bajar la guardia y avanzar junto con el mundo para ir buscando soluciones a problemas biológicos. Quizás más adelante se pueda prevenir la muerte de muchas personas por enfermedades que parecen imparables como el VIH o los distintos tipos de cáncer. Para finalizar, solo debemos expresar la admiración sobre este tipo de trabajos que nos ayudan a darnos cuenta hasta dónde ha llegado el hombre y a dónde podría llegar.